La Segunda Guerra Mundial. Un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Millones de vidas truncadas. Ciudades reducidas a escombros. En medio del caos y la desesperación. Surge una luz que se niega a ser apagada por la oscuridad. Esta es la historia de Irena Sendler. Una mujer común que, ante la barbarie, decidió actuar. Su arma no fue la violencia, sino la compasión. Su objetivo, no la gloria, sino la salvación de vidas inocentes. En el corazón de la Polonia ocupada, Irena se convirtió en un símbolo de esperanza. Enfrentándose al régimen nazi, arriesgó su propia vida para salvar a otros. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano. Esta es la historia de una heroína, una historia que merece ser contada. El gueto de Varsovia. Una prisión a cielo abierto. Un muro de ladrillos y alambre de púas separaba a la población judía del resto de la ciudad. Hacinados, sin apenas alimentos ni medicinas, la muerte se convirtió en una presencia constante. El hambre y las enfermedades diezmaron a la población. Las calles, antes llenas de vida, ahora eran un reflejo de la miseria humana. La sombra del miedo se extendía por cada rincón. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza encuentra un resquicio. Entre las sombras surgieron actos de resistencia, actos de bondad que desafiaron la crueldad del régimen. Irena Sendler, trabajadora social, fue testigo de esta tragedia. Conmocionada por el sufrimiento, decidió que no podía permanecer impasible. Tenía que actuar, tenía que hacer algo. Con la amenaza constante de la Gestapo, Irena se adentraba en el gueto. Oficialmente, su trabajo consistía en controlar las condiciones sanitarias. Pero su verdadera misión era mucho más arriesgada. Llevaba alimento, medicinas y ropa a aquellos que lo habían perdido todo. Su valentía le permitía ver más allá del miedo. Su humanidad traspasaba los muros del gueto. Pero Irena quería hacer más, mucho más. Sabía que la única salida para muchos niños era escapar del horror. Y estaba dispuesta a todo para lograrlo. Esta es la historia de cómo una mujer, armada con valentía y compasión, desafió a un régimen. Su nombre, Irena Sendler. Su legado, la vida de miles de niños. Irena se encontraba atrapada en una batalla interior. Su trabajo como asistente social la obligaba a ser testigo del sufrimiento diario dentro del gueto. Pero su conciencia le decía que tenía que hacer más, que observar ya no era suficiente. La imagen de los niños, inocentes y condenados, la atormentaba. Sus ojos reflejaban el horror que los adultos luchaban por ocultar. Eran los más vulnerables, los que más necesitaban su ayuda. La decisión fue difícil, agonizante. Sabía que desafiar a los nazis implicaba un riesgo enorme, arriesgar su propia vida. Pero la idea de permanecer de brazos cruzados mientras la muerte se extendía a su alrededor era insoportable. Irena eligió la acción, eligió la esperanza. En su corazón, no había otra opción posible. Se convertiría en un escudo para aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Primeras misiones. Engañando al enemigo. Con cada paso que cruzaba el umbral del gueto, su corazón latía con fuerza. Los guardias nazis, con sus miradas implacables, representaban un peligro constante. Cualquier error, cualquier sospecha, podía tener consecuencias fatales. Irena se valió de su ingenio para burlar la vigilancia. Escondía alimentos y medicinas en su bolso, bajo la apariencia de llevar a cabo su labor oficial. Cada visita, una pequeña victoria contra la tiranía. Pero pronto se dio cuenta de que necesitaba ir más allá de las pequeñas acciones. El destino de los niños del gueto, condenados a una muerte segura, la impulsaba a buscar soluciones más arriesgadas, más audaces. La idea de sacarlos de allí, de ofrecerles una oportunidad de vivir, comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a intentarlo.
La Red de la Esperanza. Colaboradores en la sombra. Irena no estaba sola en su lucha. Encontró almas valientes que compartían su compromiso con la justicia y la compasión. Juntos, formaron una red clandestina, unida por un objetivo común: salvar vidas. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personas de diferentes orígenes se unieron a la causa. Arriesgando sus propias vidas, se convirtieron en cómplices de la esperanza, en guardianes de un secreto que no podía ser revelado. Las reuniones se llevaban a cabo en la clandestinidad, bajo la constante amenaza de ser descubiertos. Cada miembro de la red conocía los riesgos, pero la convicción de que estaban haciendo lo correcto les daba fuerzas para continuar. El peligro era real, pero también lo era la amistad y la solidaridad que se forjó entre ellos. En medio de la oscuridad, la llama de la esperanza se mantenía viva gracias al coraje de aquellos que se negaban a ser silenciados. Más allá del deber, el riesgo constante. Cada rescate era una operación a vida o muerte. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El miedo, siempre presente, era un compañero inseparable en aquella lucha desigual. Irena y sus colaboradores idearon métodos ingeniosos para sacar a los niños del gueto. Los escondían en ambulancias, en camiones de basura, incluso en ataúdes. Cada niño salvado, un triunfo contra la barbarie. El dolor de la separación era inmenso, tanto para los niños como para sus padres. Pero era una decisión desgarradora que se tomaba con la esperanza de un futuro mejor, con la promesa de que algún día podrían volver a verse. Irena se convirtió en la esperanza personificada para aquellos que habían perdido todo. Su valentía, su compasión, iluminaban la oscuridad del horror, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad podía prevalecer. La imaginación al servicio de la esperanza. Métodos de escape. Sacar a un niño del gueto era como burlar a la muerte misma. Cada escape, una obra maestra de ingenio y planificación, una danza arriesgada con el destino. Irena y sus colaboradores desarrollaron un abanico de estrategias. Los niños, a veces sedados, se ocultaban en maletas, cestos de ropa sucia, incluso en cajas de herramientas. La imaginación se convertía en su mejor aliada. La red de alcantarillado, un laberinto oscuro y peligroso, se transformó en una ruta de escape. Para algunos niños era la única salida hacia la libertad. Una travesía angustiosa, llena de incertidumbre. El valor de aquellos pequeños superaba toda expectativa. Con una madurez impropia de su edad, enfrentaban el peligro con entereza, conscientes de que su vida dependía de su silencio y su valentía. La falsa identidad, un nuevo comienzo incierto. Una vez fuera del gueto, la lucha por la supervivencia continuaba. Los niños necesitaban nuevas identidades, nuevas historias que ocultaran su pasado. Irena y su equipo falsificaron documentos, creando una realidad paralela. Nombres, fechas de nacimiento, religiones, todo era meticulosamente inventado para protegerlos de la persecución. Los niños, arrancados de sus hogares y de su identidad, se veían obligados a adaptarse a una nueva vida. Muchos encontraron refugio en orfanatos, conventos y hogares de familias polacas que, con gran riesgo, los acogían como si fueran propios. La incertidumbre del futuro se mezclaba con la esperanza de una vida mejor. Un futuro donde la palabra judío no fuera sinónimo de muerte, un futuro donde pudieran volver a ser niños. Los frascos de la memoria. La esperanza de un reencuentro. Irena, con la cabeza llena de nombres e historias, se negaba a olvidar. Sabía que la memoria era la única arma contra el olvido, la única esperanza de un futuro reencuentro. En frascos de vidrio, escondió pequeños papeles con los nombres reales de los niños y sus nuevas identidades. Un archivo clandestino, enterrado bajo tierra, que guardaba la verdad sobre sus orígenes. Cada frasco, un testimonio silencioso del valor de aquellos niños y de la esperanza de un futuro reencuentro. Un día, cuando la guerra terminara,
esos frascos serían la llave para reconstruir vidas destrozadas. La memoria, convertida en un acto de resistencia, se mantenía viva gracias a la determinación de una mujer. Una mujer que se negaba a que la oscuridad borrara la identidad de aquellos a quienes había jurado proteger. La separación, aunque necesaria, dejaba una herida profunda en los corazones de los niños y sus familias. La incertidumbre sobre el destino del otro, la angustia de no saber si volverían a verse, se convertía en una carga insoportable. Muchos niños, en la soledad de su nueva vida, se aferraban a los recuerdos de sus seres queridos. Los abrazos, las canciones, los aromas, se transformaban en tesoros preciados que la guerra no podía arrebatarles. La esperanza de un reencuentro era el motor que los impulsaba a seguir adelante. La esperanza de que un día la pesadilla terminara y pudieran volver a abrazar a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Pero la guerra, caprichosa y cruel, no siempre cumplía con las promesas. Muchos de esos reencuentros jamás llegarían a producirse. El precio de la supervivencia, a veces, era demasiado alto. El miedo, como una sombra persistente, acompañaba cada paso de Irena. La Gestapo, con sus tentáculos implacables, extendía su red de espionaje por toda Varsovia. La traición, un peligro constante que acechaba en cada esquina. La resistencia, aunque valiente, no era invulnerable. Los colaboradores nazis se infiltraban en las filas de la sociedad, susurrando secretos a cambio de favores o por miedo a la represalia. La confianza se convertía en un lujo que pocos podían permitirse. Una mañana gris, la noticia golpeó a Irena como un trueno. Uno de sus contactos, un miembro de la red, había sido capturado por la Gestapo. El miedo, frío e implacable, se apoderó de su corazón. ¿Habría revelado información comprometedora bajo tortura? ¿Estarían en peligro las vidas de los niños rescatados, de las familias que los protegían, de toda la red clandestina? Las preguntas, como dardos afilados, la atormentaban sin descanso. El golpe en la puerta llegó sin aviso, brusco y amenazante. Antes de que Irena pudiera reaccionar, la Gestapo irrumpió en su apartamento, sus rostros reflejando la crueldad del régimen que representaban. Las acusaciones, escupidas con desprecio, no dejaban lugar a dudas. Sabían de su participación en la red de rescate, conocían los detalles de sus operaciones, la habían estado vigilando durante meses. Conducida a la fuerza a un vehículo, Irena se preparó para lo peor. El miedo, ahora palpable, se mezclaba con una extraña sensación de calma. Había arriesgado su vida por una causa justa y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. En la notoriamente conocida sede de la Gestapo, el horror se materializaba en cada rincón. Los gritos de dolor, las súplicas desesperadas, el silencio sepulcral que seguía a la tortura, creaban una sinfonía macabra que helaba la sangre. La sentencia, una danza con la muerte. Los interrogatorios, brutales e incesantes, se sucedían día y noche. Los golpes, las quemaduras, las humillaciones, buscaban doblegar su voluntad, arrancarle la información que protegía con su vida. Pero Irena, con una fortaleza que sorprendía a sus propios captores, se negó a hablar. Cada nombre que revelaba, cada detalle que compartía, podía significar una muerte segura para aquellos a quienes había jurado proteger. La sentencia, injusta e inaceptable, no tardó en llegar. Condenada a muerte por traición, Irena se enfrentó a su destino con una mezcla de entereza y desesperación. ¿Acaso todo su sacrificio había sido en vano? La imagen de los niños rescatados, sus miradas llenas de esperanza, se convirtió en su única fuente de fuerza. No podía rendirse ahora, no mientras hubiera una mínima posibilidad de que su silencio los mantuviera a salvo. El rescate imposible. Un rayo de luz en la oscuridad. La noticia de la sentencia de Irena se extendió como la pólvora entre sus compañeros de resistencia.
La desesperación amenazaba con apoderarse de ellos, pero la idea de abandonarla a su suerte era impensable. Con una audacia que rayaba en la locura, la red clandestina se puso en marcha. Se organizó un plan de rescate, arriesgado y casi suicida, pero era su única esperanza. Sobornos, falsificaciones, contactos inesperados, todo valía para salvar a Irena. La maquinaria de la resistencia, impulsada por la lealtad y la determinación, se movía en las sombras, desafiando al régimen nazi en su propio terreno. En una noche tormentosa, aprovechando la confusión de un traslado de prisioneros, el milagro se produjo. Irena, con la ayuda de sus salvadores, logró escapar de las garras de la Gestapo. La libertad, tan cerca y tan lejana, la esperaba al otro lado del muro. La herida invisible. Las cicatrices de la guerra. La guerra, como una bestia voraz, había devorado todo a su paso. Ciudades reducidas a escombros, familias destrozadas, vidas truncadas. Y en medio de la devastación, la esperanza luchaba por abrirse camino. Irena, marcada por las experiencias vividas, se enfrentaba ahora a un nuevo desafío. La guerra había terminado, pero las cicatrices que había dejado en su alma aún estaban frescas, palpitantes. La culpa del superviviente, un peso invisible que la acompañaría siempre. ¿Por qué ella había sobrevivido mientras tantos otros, inocentes y valientes, habían perecido? ¿Acaso su vida valía más que la de aquellos a quienes no había podido salvar? Pero en medio de la oscuridad, una luz brillaba con fuerza. La vida de los niños rescatados. Tenía que encontrarlos, asegurarse de que estuvieran bien, devolverles la identidad que la guerra les había arrebatado. Con la paciencia de un artesano, Irena comenzó a reunir las piezas de un rompecabezas roto. Los frascos enterrados en su jardín, ahora desenterrados, contenían la llave para reconstruir el pasado, para devolver a cada niño su verdadera identidad. Recorrió orfanatos, conventos, hogares de acogida, buscando rostros conocidos en medio de la multitud. Cada encuentro, una mezcla de esperanza y temor, la posibilidad de un final feliz empañada por el miedo a la decepción. La tarea, titánica y desgarradora, se complicaba a medida que avanzaba. Muchos de los niños, traumatizados por las experiencias vividas, apenas recordaban su vida antes del gueto, sus nombres reales, los rostros de sus seres queridos. Y la triste realidad se imponía con crudeza. La mayoría de las familias habían sido aniquiladas por la barbarie nazi. La esperanza de un reencuentro se desvanecía en el aire, dejando un vacío insondable en el corazón de Irena. A pesar del dolor, hubo destellos de alegría, momentos de luz en medio de la oscuridad. Algunos niños, contra todo pronóstico, lograron reunirse con sus familias biológicas, con aquellos que nunca habían perdido la esperanza de volver a verlos. Los abrazos, cargados de emoción contenida durante años, eran testimonio del poder inquebrantable del amor familiar. Las lágrimas, mezcla de alegría y tristeza, irrigaban la tierra seca de la separación, permitiendo que la vida volviera a florecer. Pero para muchos otros, el reencuentro nunca llegó. La orfandad, impuesta por la crueldad humana, se convertía en una herida que el tiempo no podía cicatrizar del todo. Irena, con el corazón lleno de compasión, se convirtió en una figura materna para aquellos niños que habían perdido todo. Su amor incondicional, su apoyo inquebrantable, les ayudó a reconstruir sus vidas, a encontrar un nuevo sentido a su existencia. Irena Sendler, la mujer que había desafiado a un régimen y salvado a centenares de niños, nunca buscó reconocimiento ni gloria. Para ella, sus actos habían sido un simple deber moral, una respuesta natural ante la barbarie. Su historia, mantenida en secreto durante décadas, salió a la luz casi por casualidad. Un grupo de estudiantes investigando sobre el Holocausto tropezó con su nombre y decidió dar a conocer al mundo su increíble hazaña. Los premios y reconocimientos, aunque merecidos, nunca fueron su objetivo. Lo único que realmente le importaba era que se recordara a las víctimas,
que su sacrificio no cayera en el olvido. El legado de Irena Sendler trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Su historia, un faro de esperanza en la oscuridad, nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, la bondad y la compasión pueden prevalecer. Durante décadas, la historia de Irena Sendler permaneció oculta entre las sombras de la historia. Como una semilla enterrada en tierra fértil, aguardaba pacientemente el momento de germinar, de mostrar al mundo la fuerza de su mensaje. Un grupo de estudiantes estadounidenses, con la curiosidad propia de la juventud, descubrió su historia casi por azar. Intrigados por la figura de esta mujer valiente, decidieron investigar, desenterrar la verdad que se ocultaba tras el velo del tiempo. Lo que encontraron los conmovió profundamente. La historia de Irena, su valentía, su compasión, su entrega desinteresada a la causa de los más vulnerables, los inspiró a compartir su legado con el mundo. A través de una obra de teatro titulada Life in a Jar, La vida en un frasco, la historia de Irena cobró vida sobre el escenario. El público, conmovido hasta las lágrimas, se rindió ante el coraje de aquella mujer que había desafiado a la oscuridad y había mantenido viva la llama de la esperanza. Justicia tardía. Reconocimientos que curan heridas. El mundo, ante la revelación de su hazaña, no pudo permanecer indiferente. Los homenajes, reconocimientos y premios no tardaron en llegar, como queriendo compensar de alguna manera el silencio al que había sido relegada durante tantos años. En 1965, Irena Sendler fue reconocida como justa entre las naciones por Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Israel. Un título que la colocaba al mismo nivel que aquellos que, como ella, arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante la barbarie nazi. En 2007, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su labor humanitaria y su lucha incesante por la justicia social. Aunque no obtuvo el galardón, su candidatura puso de manifiesto la importancia de su legado y su impacto en la conciencia colectiva. Los premios y distinciones, si bien importantes, no eran lo que realmente motivaba a Irena. Para ella, la mayor recompensa era saber que había marcado la diferencia en la vida de aquellos niños, que les había brindado una oportunidad de vivir en un mundo libre de odio y persecución. Un legado vigente, inspirando a las nuevas generaciones. La historia de Irena Sendler no es solo un relato del pasado, sino un faro que ilumina el presente y guía nuestros pasos hacia un futuro mejor. Su legado, impregnado de valentía, compasión y determinación, sigue vivo en el corazón de aquellos que creen en un mundo más justo y humano. Su ejemplo nos inspira a levantar la voz contra la injusticia, a defender a los más vulnerables, a luchar por un mundo donde el odio y la discriminación no tengan cabida. Nos recuerda que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos marcar la diferencia. La historia de Irena Sendler se ha convertido en material de estudio en escuelas y universidades de todo el mundo. Su vida y obra nos enseñan la importancia de la memoria histórica, la necesidad de recordar el pasado para construir un futuro mejor. Las nuevas generaciones tienen en Irena Sendler un modelo a seguir, un ejemplo de vida que trasciende fronteras y culturas. Su legado, como una semilla sembrada en tierra fértil, seguirá dando frutos durante generaciones. El eco de sus pasos. Irena Sendler, más allá del heroísmo. Irena Sendler nunca se consideró una heroína. Su humildad y valentía nos recuerdan la grandeza en la entrega desinteresada. Su vida es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Más allá de las medallas, su legado reside en las vidas que salvó. Una luz que no se apaga, el desafío de recordar, el deber de actuar. Recordar el pasado es esencial para no repetir los errores. La historia de Irena Sendler nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria, pero recordar no es suficiente, debemos actuar. El legado de Irena Sendler nos llama a ser agentes de cambio.
Cada acto de bondad puede marcar la diferencia. No necesitamos ser héroes de guerra para cambiar el mundo. Basta con mirar a nuestro alrededor y tender una mano amiga. Sígueme y comparte para más contenido inspirador increíble